Querido Pedro, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Es sin lugar a dudas una magnífica noticia que un país como el nuestro ingrese al top 10 de las economías que han captado la mayor parte o la mayor proporción de la inversión extranjera directa en un año tan difícil como lo fue el año 2020. Sin duda alguna es una magnífica noticia, pero antes de lanzar campanas a vuelo, escuche usted lo siguiente. ¿Por qué es que México escala del lugar 14 al sitio número 9 en solo un año, a pesar de que en el 2020 la inversión extranjera directa que llegó a México tuvo un retroceso del orden del 15%? ¿Cómo podemos explicar entonces que con un retroceso en la inversión extranjera hayamos escalado 5 posiciones en esa clasificación? Y la respuesta es muy sencilla, Luis. México fue de los países donde el retroceso de la inversión foránea fue menor en comparación con la dimensión o la magnitud del retroceso que tuvo en otras economías. Solo para citar dos ejemplos, en Brasil, la caída de la inversión extranjera el año pasado fue del 60%, y en Estados Unidos, que se mantiene como el primer país receptor de inversión extranjera en el mundo y en esta clasificación, el año pasado la inversión foránea retrocedió 40%. Luego entonces, estamos frente a una mala noticia envuelta para regalo. Y digo mala noticia porque México sigue teniendo retrocesos en lo que al arribo de inversión extranjera directa se refiere. Sí, son menores que otros países, por supuesto, y eso nos permite ascender en esta clasificación, pero recordemos, en el año 2020 y en parte de este 2021, se ha presentado una pausa en los flujos de inversión extranjera derivado fundamentalmente de dos cosas. Uno, por la suspensión por problemas de abasto de insumos, particularmente en el ámbito electrónico. Dos, porque colapsó la demanda en la mayor parte de las economías del orbe, y aun cuando se está recuperando aceleradamente en los países más desarrollados, en economías como México nos va a tomar 2 años recuperar el mismo nivel de ventas en el mercado nacional que existía antes de la pandemia. ¿Y por qué México puede eventualmente ser una buena opción en materia de inversión para los foráneos? Bueno, pues porque acaba de entrar en vigor el TEMEC, o la versión actualizada del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y eso permitirá a las empresas que decidan ubicarse en México aprovechar la plataforma de exportación que existe aquí hacia América del Norte. Es uno de los mercados más dinámicos, no de los últimos años, sino también hacia adelante. Así que sí, ascendimos 5 lugares, pero tiene que ver más con que nuestra caída en inversión extranjera fue menor que la del resto del mundo, que con una auténtica capacidad de atracción masiva de inversiones foráneas del resto del orbe. O sea, no necesariamente son nuevas inversiones, sino incremento de las que estaban, digamos. No, Luis, el año pasado la inversión extranjera en México retrocedió 15%. Okay. Y esta clasificación se refiere justamente al movimiento de la inversión extranjera en el mundo durante el año pasado. Okay. Lo que significa que países que estaban en la clasificación arriba de México tuvieron caídas mucho más profundas en la inversión extranjera, que los llevó a retroceder posiciones y a México a escalar esos mismos 5 lugares. Y de análisis, como bien dices, antes de echar campanas al vuelo, pues hay que verlo con toda moderación y con toda calma. Esto puede repercutir, Pedro, nos preguntan mucho, pues en la lana, en el bolsillo, porque al final, pues sí, estaremos en el top 10 y en el 9 subimos 5 lugares. Es más, la gente dice que estemos en el primero, o sea, o en el último, pero se va a ver en la cartera en algún punto. Ojalá que así ocurra, Luis, pero recordemos, y no quiero ser aguafiestas, cuando Claro. se arrancó el Telecan en 1994, se decía, la puerta de acceso a la economía mexicana de la inversión extranjera se abrirá de par en par, y que será un número extranjero para exportar desde aquí fundamentalmente hacia el mercado de Estados Unidos. Y en efecto, creció la inversión extranjera, pero yo les preguntaría a quienes se hacen esa misma pregunta, de 1994 al año 2021, ¿qué tanto mejoró el nivel de bienestar de su familia
de sus vecinos y de sus amigos más cercanos. Y esto tiene que ver, Luis, con un solo acontecimiento. Es importante sí atraer la inversión extranjera, pero más importante es que a la par de esa atracción desarrollemos a las empresas mexicanas que sean proveedoras de los inversionistas extranjeros para poder tener más y mejores empleos de empresas mexicanas aquí en el territorio nacional y para un mayor número de familias. Y nos damos cuenta del poder que pueden llegar a tener las empresas cuando se les apoya, cuando van creciendo. A veces es un poder que tienes que terminar por limitar, como el asunto que nos venías a contar también el día de hoy, querido Pedro, de las 10 del mundo, que juntas las 10 firmas tienen el mismo PIB, no de países del tercer mundo, de países como Alemania o como Francia, ¿no? Lo cual es impresionante. Las 10 marcas que mayor valor tienen hoy en día en el mercado mundial crecieron el año pasado, Luis, más de 42%, más de 42%. Y de esas 10 marcas, 7 tienen que ver con tecnología. Amazon, Apple, Google, Microsoft, Tencent, que es una empresa china de la que poco se habla, pero de verdad es un gigante en ascenso, Facebook y Alibaba. Y solamente son acompañadas por Visa, McDonald's y Mastercard, que son 3 empresas que no son de tecnología, pero es verdaderamente impresionante la manera bajo la cual a escala mundial se ha reconfigurado, digamos, el posicionamiento de las marcas y de las empresas. Hoy dominan las tecnológicas y lo van a seguir haciendo por muchas décadas más, desplazando a las tradicionales multinacionales que hace unos años. Cambio de orden, definitivamente, en todo aspecto. Ahora, lo que preocupa es el gran poder que han tenido estas empresas. Amazon en el tema del monopolio de ventas a través de Internet, a través de productos de Internet. Hay gente, y aquí no lo han dicho, lo hemos platicado cuando hablamos de cultura digital, que ya no saben comprar en otro lugar que no sea Amazon. Aunque tienes 400,000 opciones en Internet, o sea, solamente te metes a Amazon, ¿no? El tema de Facebook y el poder de los datos. El tema de Google, y lo mismo es el buscador que existe. Nadie sabe, muy pocas personas, pues tienes que ser como muy geek, como para enterarte que hay otros buscadores, no sé, como el de Yahoo, como Bing, como Ask, etcétera. O sea, es un asunto muy complejo porque así como tienen este poder, querido Pedro, pues también tiene mucho que ver con una especie de monopolio global que ya intentan los europeos tratar de frenar. A mí me recuerda mucho lo que fue en donde yo estudié, que se llamó El imperialismo, fase superior del capitalismo, escrito por Lenin, y daba cuenta de cómo entonces se fusionaban las empresas financieras con los grandes corporativos industriales para dominar el mundo. Bueno, pues esa etapa ha quedado atrás y hoy son las grandes tecnológicas las que dominan la economía a escala mundial. Y ojo, porque de China hay 2 empresas que están creciendo de una manera impresionante. Alibaba, que es el equivalente a Amazon, pero de Oriente, y esta empresa se llama Tencent, que es una empresa que ofrece el equivalente a WhatsApp, que ofrece el equivalente a Twitter y que ofrece el equivalente a Facebook, pero en China, donde el mercado supera los 700 millones de personas. Y la manera bajo la cual esta empresa va creciendo, avanzando y escalando posiciones es francamente impresionante, y no duden que en poco tiempo Google y Amazon su posición va a estar en peligro, Luis. No, pues es impresionante lo que estamos viendo y pues estaremos ahí analizándolo. También lo que han representado desde el punto de vista social, más allá del económico, estas cosas. Me acuerdo hace un par de meses, poquito más, se cayeron los servicios de Google por menos de una hora a nivel global. Estaba en crisis medio mundo, incluyéndonos nosotros que trabajamos en la nube. O sea, no manches, no me llega el correo, no tenemos... No, de verdad era una crisis brutal. Yo dije, háblale a Pedro, que él se encarga el programa, yo ya no tengo idea de nada. De verdad, o sea, el tema de la dependencia que hemos decidido, porque nadie nos obligó a tener este tipo de empresas, pues es lo que las hace tan poderosas. Sí, y además, cómo finalmente van desarrollando hábitos de consumo personales al interior de la familia y a escala social que nos hacen más y más dependientes, no de empresas que compiten a escala mundial en la oferta de streaming, marcas. Y eso, Luis, a final de cuentas es una virtud. Estar informado se convierte al mismo tiempo en una gran dependencia de un solo producto, de una sola marca,
una sola visión editorial que complica con gran frecuencia la visión personal sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Mil gracias, querido Pedro. Te mando un gran abrazo y te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Siempre es un gusto, Luis. Síganme, por favor, en Twitter, en @Petello Villagrán, y que tengan un espléndido martes. Muchísimas gracias. Son las 7:47.